Bueno, chicos, habían 23 y ahora solo hay 21. 22 ya. Bueno, chicos, entonces si voy a llamar a asistencia, bueno, listo, lo que sea, y ahí voy a tomar la opinión. 4 de noviembre, estamos a un mes de Navidad. Bueno, Ricardo, ¿grupo por grupo o todos? Todos. Todos. Brian, ¿grupo por grupo o todos? Grupo por grupo, profe. ¿Sí me escucha? Sí, señor. Grupo por grupo. Noraldi, grupo, bueno, sí vino. Grupo por grupo. Grupo por ¿Cómo? grupo. Profe, grupo por grupo, dijo. Ay, qué pena. Ay, Sí, no, pues. ¿Cuántos se bueno. reclaman, no? Noraldi, ¿sí está o no está? Profe, ya lo convencieron porque en el grupo opinó todos, así no se vale. Ni una sola palabra. Uy. Bueno, Noraldi parece que no está. Fran Marley, Grupo por grupo, profe. Díaz Angie, Grupo por grupo. Ya ganamos, profe, grupo por grupo. Fajardo, todavía no han votado. Todos. Fajardo, ¿todos? Todos, sí. Gómez Brian. Brian Gómez. No está. Se acogen a lo que decidan los demás. Guerrero Joseph. Grupo por grupo. Guerrero Sebastián. Todo. Guerrero Brenda. Grupo por grupo. Ibarra Juliana. Grupo por grupo. Hacanamejoy Kelly. Kelly Hacanamejoy. Llanos Tania. Grupo por grupo. Luna Joana. Grupo por grupo. Morales Jennifer. Grupo por grupo. Muñoz Irene. Muñoz Irene. Se me perdió el micrófono, profe, pero aquí estoy. Todos. Mutumbajo y Mónica. Grupo por grupo. Ordóñez Brian. Grupo por grupo, profe. Osorio Jessica. Todos. Oviedo Oscar. Grupo por grupo. Fegendino Cristian. Todos. ¿Todos? Petevi Angie. Angie Petevi. No está. Gemma Cristian. Grupo por grupo. Reascos Jefferson. Todos. Revelo Dubán. Dubán Revelo. Profe, Jefferson, todos. ¿Me escuchó? Sí, Jefferson Reascos, sí, todos. Dubán Revelo no está. Rodríguez Karen. Grupo por grupo. Sacanambu y Diego. Grupo por grupo. Solarte Javier. Grupo por grupo. A ver, Daniel, no me daña el conteo.
No, profe, es que dijo Javier que grupo por grupo, pero no se puede conectar a la clase. Que me escriba al WhatsApp. Bueno, ya. Los que no contestaron van por todos. No, ahí son los que votan en blanco o los que no votan. Vamos a contar las test, que son las más poquitas. 1, 2, 3, Profe, ya no es necesario, tal vez. 7. 7 de 29. Gano grupo por grupo, chicos. Entonces, sabiendo que es grupo por grupo, aún más, ¿sí? Deben ser más puntuales con el tiempo, ¿sí? Entonces, 20 minutos primer grupo, acabó, salieron ellos, entraron los siguientes. Si es posible, se entran unos 2, 3 minutos antes. Bueno. Porque si ingresan tarde, pues el tiempo les va corriendo a ustedes. Bueno. Claro, profe, y pues grupo que no se conecta a tiempo, bailas, pues para que aprendan a ser serios también. Bueno, les va disminuyendo la nota. Eso es verdad. Siempre ha pasado eso en los avances. Se han tomado el tiempo de los demás grupos. Sí, señora. Eso sí es verdad. Se daña el de los demás. ¿Cómo? Pero no se preocupen que con el último grupo me quedé hasta las 9:30. Cuando un tiempo se descacha, sigue dañando. No se te entiende nada, Sebastián. Bueno. No se preocupen que con todos los grupos que quedaron faltando, me quedé hasta las 9:30. ¿Cierto, Brian? Así que ningún grupo se vio afectado por el tiempo. Claro, igual nosotros reducimos el tiempo bastante para no afectar eso también. Entonces, a los demás, todos, absolutamente todos, a respetar el tiempo propio y el de los demás. Si no, pues me veré en la obligación de cortarles la exposición a mitad de camino. Bueno, chicos. Entonces, estábamos hablando de teoría biogeográfica de islas, ¿sí? Que pues les decía que lo mismo que sucede en una isla, pues va a ser básicamente lo mismo que sucede en un parche, ¿sí? Y estos fenómenos que van a ocurrir, ¿sí? Pues nos van a ayudar a explicar procesos de colonización y extinción local de especies. Es decir, que dependiendo del tamaño, de la área, de la distancia, de la isla o del parche, pues va a favorecer que lleguen más o que lleguen menos especies, ¿sí? Entonces, lo mismo dentro de unas islas o dentro de las islas, pues si están cerca o están lejanas, bueno, ya ahora vamos a ver, van a suceder ciertos procesos, lo mismo que va a suceder dentro de un proceso de formación, de fragmentación del hábitat o de formación de parches, ¿sí? Entonces, los parches van a venir a ser las islas, ¿cierto? La matriz va a venir a ser básicamente el mar, ¿cierto? Y en este caso, corredores, pues no van a haber, a no ser que entre islas, ¿cierto? Hayan pedazos de tierra que se unan o entre parches que hayan corredores, pero en este caso no vamos a tener en cuenta los corredores, ¿sí? Entonces, ¿qué nos habla la teoría biogeográfica de islas? Entonces, nos dice que el número de especies encontrado en una isla se conoce como el número de equilibrio, ¿sí? Es decir, que en una isla, si encontramos 100 especies, el número de equilibrio va a ser 100, ¿sí? Si encontramos 50, pues 50, 200, 200, y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de especies que existan dentro de una isla, ¿sí? También podemos hablar de un parche, la cantidad de especies que hayan dentro de un parche, pues va a ser ese número de equilibrio, ¿sí? Y ese número de equilibrio, pues va a estar determinado o va a estar influenciado por dos factores, ¿sí? Que va a ser el efecto de la distancia de la isla al continente, ¿sí? Y el efecto del tamaño de la isla, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, el efecto de la distancia del continente, pues nos habla de qué tan lejana está una isla al continente, ¿sí? Entonces, entre
¿Qué podrían entender ustedes? A ver, les hago el dibujito. Tenemos el continente, bueno, supongamos que este grande es el continente y esta es la isla, ¿cierto? Acá hay otra isla. ¿En qué isla, respecto a la distancia al continente, podrán haber más y menos especies y por qué? En la isla más cercana al continente, ¿Por qué? pues porque tiene acceso más fácilmente a todos los servicios que presenta el continente. En cambio, entre más alejado esté, pues va a estar mucho más limitado. ¿Quién más es Darío en este grupo? Darío Quinchoa. ¿Y quién es Quinchoa? Acá no hay ningún Quinchoa, ¿o sí? Ah, entonces no hay otro. Porque hay un Darío que me está pidiendo acceso y Darío me está hablando, entonces no sé quién es. Si es Javier, lo mismo, que se cambie el nombre. Por eso yo me coloco Fernando aquí. Vale, bueno. Entonces sí, efectivamente lo que nos dice Ricardo es, ¿sí? Va a haber mayor número de especies en esta isla que en esta porque obviamente la isla está más cercana al continente y entonces en ese fenómeno de migración de especies, pues a las especies al migrar les va a ser más fácil llegar a la isla más cercana que a la isla más lejana. ¿Por qué? Porque obviamente van a tener que invertir menor cantidad de energía en viajar del continente a la isla más cercana que viajar del continente a la isla más lejana, ¿sí? Y entonces también ese número de equilibrio va a estar influenciado por el tamaño de la isla, ¿sí? Entonces acá, entre estas dos islas, ¿cuál creerían que es la isla que podría tener mayor cantidad de especies o un número de equilibrio mucho mayor? ¿Qué creerían? No tengan en cuenta la distancia al continente, tengan en cuenta nomás el tamaño. ¿Qué isla tendría mayor cantidad de especies o un número de equilibrio mayor? La más grande, La más grande, ¿por qué? porque tiene más disponibilidad de recursos. Tiene mayor territorio, más disponibilidad de recursos, puede soportar mayor cantidad de especies, ¿sí? Entonces acá ya tenemos un problema, ¿cierto? Ahí tenemos la chiquita cerca y la lejos y la lejana más grande. ¿Ahí qué pensarían que sucedería con ese número de especies o ese número de equilibrio? Ya teniendo en cuenta ambas cosas, el tamaño de la isla y la cercanía al continente. Pues también depende de la ubicación geográfica, porque si eso es en el polo, pues no es que afecte mucho, pero si es en una zona tropical, afectaría mucho más el espacio que la distancia. ¿Cómo sería en la zona tropical? Entre el trópico de Capricornio y el de Cáncer. Sí, pero, o sea, me refiero a que cuál isla sería más, en la zona tropical, cuál isla tendría mayor número de especies. La de mayor tamaño. ¿Quién da más? Alguien que diga algo diferente o diga yo apoyo a Darío. ¿Nadie? Pues aquí depende, ¿sí? Depende, en esta situación depende, ¿sí? Acá podemos hablar de los parches, ¿cierto? De la forma de esa isla, de la forma de ese parche, bueno, del tamaño, ya sabemos el tamaño, depende entonces en este caso está chiquita, está grande, ¿cierto? Depende del cómo se esté formando, de cómo se encuentre ese hábitat de interior y ese hábitat de borde. Va a depender de pronto hasta de la calidad del suelo que encontremos en esas islas, ¿sí? Entonces, en este momento, como no sabemos las condiciones, pues va a depender, ¿sí? Pues en un área tropical, como nos decía Darío, pues va a depender de esas condiciones climáticas, ambientales, que pues favorezcan la presencia o ausencia de especies, ¿sí? Entonces, lo que sucede con estos dos factores, tanto la distancia de las islas al continente como el tamaño de las islas,
va a hacer que se afecte el índice de extinción de especies en las islas y el nivel de inmigración. ¿Cómo pensarían que sería la extinción o en qué isla habría mayor extinción? ¿Qué factores influirían en la extinción de especies? La depredación, profe. La depredación, ¿qué más? La adaptación a nuevos cambios. Bueno, cambios climáticos, ¿cierto? Cambios climáticos abruptos. Pues también sería cuestión de la ubicación, porque por ejemplo, si está en una zona de influencia de huracanes, una isla pequeña, el huracán pues la afecta muy fácilmente en comparación de una isla más grande. Ajá. Bueno, sí, lo que vimos en San Andrés, ¿cierto? Que pues a San Andrés, o pues según lo que yo veía, más se vio afectada a Providencia que San Andrés, ¿cierto? Y pues en ese caso, pues la isla más pequeña, Providencia, mayor afectación que en San Andrés, ¿sí? Bueno, entonces, acá podemos decir que la extinción de especies, pues se va a ver influenciada por, como decíamos, por cambios abruptos en el ambiente, huracanes, cambios, no sé, de temperatura, de inundaciones, bueno, cambios naturales que afecten la disponibilidad de especies terrestres, ¿cierto? Y también, como lo decía Jessica, fenómenos de depredación, de pronto que llegue una especie invasora, o podemos hablar de que acá haya una especie invasora y acá no, ya va a depender, ¿cierto? Y también va a afectar el fenómeno de inmigración o de emigración también, ¿cierto? El que una especie continental emigre hacia una isla lejana o cercana, pues va a depender de sus capacidades de transporte, ¿cierto? No es lo mismo el que emigre un ave, ¿cierto? A que emigre un mamífero, ¿cierto? O a que emigre un anfibio o una serpiente o un reptil, ¿cierto? Entonces va a depender ese factor de inmigración y de migración, va a depender de de las capacidades de cada uno de los individuos y cada una de las especies de ir hacia un lugar y a otro, ¿sí? Entonces ya vemos que hay varios factores que dentro de islas o dentro de parches, ¿cierto? Nos va a afectar ese número de equilibrio que pues va a estar también dado por la extinción de especies y por el fenómeno de emigración e inmigración de especies, ¿cierto? Y les iba a decir algo más, pero se me fue la idea. Bueno, si la recuerdo, la retomo y les indico. Bueno, y entonces también tenemos que el efecto, ay, permítanme que se me chorotearon los controles. Entonces decíamos que el efecto de la distancia, ¿cierto? Va a influenciar ese número de equilibrio, ¿cierto? Entonces lo que ustedes me decían, las islas más cercanas al continente tienen mayor probabilidad de recibir inmigrantes, ¿sí? Es decir, que tenemos este continente, ¿cierto? Y que pues en este caso el continente australiano, que también podríamos decir que es una isla, pero bueno, es un continente. Y en este caso, pues entonces va a ser más probable que las especies puedan inmigrar, ¿cierto? Hacia islas que estén cerca a esos continentes, ¿cierto? Hacia las más cercanas. ¿Por qué? Pues porque van a invertir menor cantidad de energía de viajando a la isla más cercana que viajando a la isla más lejana, ¿cierto? En este caso, viendo esas islas que están muy cercanas al continente australiano, ¿a cuál isla llegaría mayor o se vería influenciado ese número de equilibrio donde se ve aumentado y en cuál se va a ver disminuido o se va a ver afectado ese número de equilibrio negativamente por la distancia? ¿Qué dirían ustedes, chicos? ¿Qué isla está más cercana? ¿Qué isla está más lejana? La más cercana que se ve ahí es donde dice Nueva Guinea. Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea. Ajá.
La más cercana y la más lejana sería Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, sí, porque de hecho las islas de Indonesia, pues están, bueno, ahí ya tendríamos problemas, ¿cierto? Estas islas están más cerquita que Nueva Guinea. Bueno, ahí ya dependemos, ¿cierto? Nos tocaría analizar qué tan cerca está esto de esto, ¿cierto? O esto de esto, o esto de esto, ¿cierto? Pero pues sí, de hecho creería que Nueva Guinea es la Está más más cerca. cerca, Ujú, porque ahí hay una punta, digamos, en Australia, que ujú. permite como medir la distancia. Alguien estaba levantando la mano, no alcancé a ver quién era. ¿Cierto? Entonces, en esta isla va a haber mayor probabilidad de recibir inmigrantes. Y en esta isla, ¿qué va a pasar? Si en esta va a haber mayor probabilidad de recibir inmigrantes, en esta. José, dime. ¿Qué va a pasar en esta, chicos? Lo contrario. Menor por la lejanía. Menor probabilidad de recibir inmigrantes porque obviamente está más lejana, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a ver afectado ese número de equilibrio entre Nueva Guinea y Nueva Zelanda? ¿Cómo va a estar influenciado? ¿Cómo se va a ver alterado ese número de equilibrio respecto a eso? Disminución de especies. ¿Cómo? Si entendemos que el número de equilibrio es la cantidad de especies que hay dentro de un parche, dentro de una isla, ¿cierto? ¿Cómo se va a haber influenciado ese número de equilibrio en Nueva Guinea y ese número de equilibrio en Nueva Zelanda? ¿Nadie, chicos? Está sencillo. ¿Dónde se va a ver aumentado y dónde se va a ver disminuido respecto a la distancia? Bueno, esa pregunta para parcial, ¿no? Pues a Walter le decía que en la isla de Nueva Zelanda va a haber una disminución de especies, pues por la distancia, ¿no? Y además también porque la forma o el tamaño también de la isla es más pequeño, lo que no sucede en la isla de Guinea, de Nueva Guinea. El número de especies se va a ver disminuido, es decir, que ese número de equilibrio disminuirá o va a ser menor respecto a la isla de Nueva Guinea, ¿sí? Entonces eso es lo que va a suceder y obviamente viceversa, ¿cierto? Bueno, lo podemos decir acá. El número de equilibrio va a ser mayor respecto a la isla de Nueva Zelanda, ¿sí? Y acá pues les indico que el número de equilibrio de una isla cercana va a ser más grande que el de una lejana, ¿sí? Entonces eso es lo que podemos entender. El número de equilibrio de Nueva Guinea va a ser mayor al número de equilibrio de Nueva Zelanda respecto a la distancia entre del continente, ¿sí? Y entonces, les iba a decir, bueno, eso respecto a la distancia, como nos decía Jessica, respecto al tamaño, pues obviamente se va a ver disminuido ese número de equilibrio, ¿cierto? En Nueva Zelanda que en Nueva Guinea, porque obviamente Nueva Zelanda va a ser más pequeño o es una isla más pequeña que Nueva Zelanda. Y lo mismo va a aplicar para parches, ¿sí? Si tenemos un parche central, ¿cierto? Digamos, pensando en esto que es un parche central, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues, y tenemos parches pequeños regados alrededor, ¿cierto? Entonces, lo mismo, la distancia va a influir esos parches de acuerdo, la distancia va a influir ese número de equilibrio entre parches de acuerdo a la capacidad de esas especies de migrar o inmigrar del parche central o del parche más grande a los parches más pequeños
que pues se encuentren a diferentes distancias del mismo, ¿sí? Pues acá tenemos el otro factor, ¿sí? Que el otro factor pues va a ser el tamaño del área, ¿sí? Entonces, el tamaño del área va a influenciar el número de equilibrio y la diversidad o el número de diversidad de especies de ese lugar, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder acá o qué podemos entender? Lo mismo que ya hemos hablado, ¿cierto? En islas pequeñas, como en Nueva Zelanda, pues va a haber un menor número de equilibrio a islas grandes donde va a haber un mayor número de equilibrio, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, en islas pequeñas va a haber una mayor probabilidad de extinción, contrario a las islas grandes, va a haber una menor probabilidad de extinción. Entonces, acá y acá, ¿dónde va a haber mayor y dónde va a haber menor probabilidad de extinción? Alguien que no sea ni Jessica ni Fajardo. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, ¿qué? Ya saben que a mí no solamente me tienen que decir una palabra, me tienen que decir toda una frase completa. Brian, dime. Sí. ¿Cómo? Acá hay un Brian que me levantó la mano. Profe, pues, Ah, no, yo no era tan. Es decir, el otro Brian. Bueno, Dayana, profe, dime. pues en Nueva Zelanda va a haber mayor probabilidad de extinción por el tamaño. Nueva Zelanda, mayor probabilidad de extinción. Sí, obviamente porque es una isla más pequeña y pues obviamente no va a tener un número o la isla no va a poder soportar, como nos decía Darío, ¿cierto? No va a poder soportar gran cantidad de especies, ¿sí? Acá, ¿quién me analiza lo que podría suceder entre San Andrés y Providencia? Hablando de todo. Tamaño, distancia, probabilidad de extinción. Número de equilibrio. Vean a San Andrés, vean a Providencia. ¿Quién es más grande? ¿Quién es más pequeño? ¿Quién está más cercano al continente? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me analiza? Pues se ve que, o sea, las formas son diferentes, ¿no? Pero a pesar de todo, San Andrés tiene un tamaño más grande que Providencias. Y además, las islas más cerca, o sea, ¿cómo se puede decir? Que en San Andrés tiene islas más cercas y además, o sea, están más cercas una de ellas, lo que no está en Providencia, están muy retiradas, o sea, hay una mayor distancia, entonces va a haber mayor probabilidad de extinción. Señálame las islas donde va a haber mayor probabilidad de extinción y las donde va a haber mayor probabilidad de extinción. Ya va, profe. ¿Dónde va a haber mayor probabilidad de extinción? Estas. ¿Solo esa? Vale. Y pues también sería Providencias también, profe. También, según aquí la gráfica que se muestra, ese número de diversidad también pues se va a ver afectado la diversidad biológica de esa isla. Sí. Y otra cosa que me olvidé fue que aquí en San Andrés está más cerca al continente de Panamá, entonces pues va a haber como que algo favorable para San Andrés. Esa retroalimentación de especies, ¿cierto? Pues va a ser más favorable en San Andrés, ¿cierto? Porque obviamente es más grande, está más cercano al continente, es decir, a Panamá. Bueno, nos faltaría ampliar un poquito el mapa hacia acá para ver de pronto qué es lo que está sucediendo acá, ¿cierto? Respecto al continente centroamericano.
y ver si esa distancia sigue siendo igualmente de lejana, ¿cierto? Pero bueno, entonces tenemos San Andrés más grande, Providencia más pequeño, ¿cierto? Tenemos que San Andrés está más cercano al continente. Viendo esta imagen así mochita, lo que les digo, falta ver qué sucede acá, ¿cierto? Y además de esto, estas islas, ¿cierto? Están influenciando otras islas más pequeñas. Nos decía Jessica, bueno, en estas islas puede que haya una menor extinción de especies, una menor probabilidad de extinción de especies que en estas islas, porque estas islas están más cercanas a San Andrés, pero pues yo la verdad, yo veo hacia ojímetro, ¿no? Nos faltaría ver qué tan lejanas de verdad están. ¿En dónde está mi borrador? A ver, espérenme. Profe, están como más cercanas ¿cómo es? Entre ellas. De Pues pronto. no así entre San Andrés no, pero entre ellas sí, entonces ahí se van a favorecer unas a otras como lo decía usted. Ya entiendo. O sea, tú te refieres que estas están más cercanas entre ellas, ¿cierto? Sí, profe. Y acá, pues en este caso, de pronto esta estaría más cercana a Providencia, ¿cierto? Estas están un poquito más lejanas. Bueno, ya tocaría pensar, ¿cierto? Obviamente, pues San Andrés es más grande, ¿cierto? Le va a pasar seguramente especies acá a estas islas pequeñitas. Providencia, pues es pequeño, más lejano del continente. Pocas especies seguramente van a poder migrar, ¿cierto? Pero de pronto acá hay un fenómeno de que vienen especies de acá a acá y de pronto vienen especies de acá a acá y de pronto, o sea, de alguna manera puede haber alguna interconexión, ¿sí? De las especies que vuelan o de las especies que pueden nadar o que consiguen algún instrumento para navegar, ¿cierto? Muchas especies migran por zonas marinas implementando cocos o madera o algo que las haga flotar y llegar hacia otro lado, ¿cierto? Entonces ya depende, nos faltaría analizar un poco más, entender de verdad quién está más lejano a qué, pero sí, básicamente la mayor diversidad, la mayor disponibilidad de especies va a estar acá, ¿cierto? Y acá pues seguramente va a haber una menor diversidad de especies, ¿cierto? Pero pues falta ver de pronto estas dos islas, tendríamos conflicto porque esta isla puede estar siendo influenciada por estas pequeñas y esta pues está siendo influenciada puede ser influenciada por la isla de Providencia, ¿sí? Entonces pues ya faltaría ver y analizarlo un poco más a detalle lo que sucede aquí, ¿sí? Bueno. Entonces, ay, a ver, mi lapicito. Bueno, entonces, esto mismo puede suceder, ¿cierto? Puede suceder cuando tenemos ciertos parches y ciertos fragmentos dentro de un ecosistema terrestre que se encuentre en el continente, ¿cierto? Vamos a tener seguramente lo mismo, vamos a tener de pronto un parche muy grande, muy central, que obviamente va a tener la mayor diversidad de especies, ¿cierto? Y ese parche grande va a estar influenciando esos parches pequeños que estén cercanos a él, ¿cierto? Y así sucesivamente, esos pequeños irán influenciando a los más pequeños y así sucesivamente. Obviamente ya les he dicho que falta entender qué es lo que sucede dentro de ese fenómeno de disturbios. Si es un fenómeno de disturbio constante, progresivo, que está aumentando cada vez el proceso de degradación de ecosistemas, o si es un proceso en el cual, digamos, hubo un proceso de disturbio, ¿cierto? Y ya paró, ya no hay más, y pues falta ver de pronto qué empieza a suceder con esos parches y esos fragmentos, ¿cierto? Entonces, entendiendo esa teoría biogeográfica de islas, ¿cierto? Entonces podemos hablar de que también, entendiendo la distancia y el tamaño de parches, ¿cierto? Pues si ustedes en algún momento llegan a trabajar en islas, ¿cierto? Pues también les va a servir en cuanto a restauración de ecosistemas, ¿cierto? Obviamente toca tener mucho cuidado con el fenómeno de inmigración de especies invasoras, ¿cierto? Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante, si nos alcanza el tiempo de las clases. Bueno. Profe, qué pena interrumpir la compañera Brenda, que se le fue el internet y que apenas le llega, que ya se conecta de nuevo, que bueno, para que no le vaya a colocar falta. Bueno, de todas maneras ya tomé asistencia con la votación, pero bueno,
que tan pronto pueda se conecte. Bueno, creo que alguien levantó la mano. Alguien me anunció por acá, pero no alcancé a ver quién era. Entonces, esta teoría biogeográfica que plantea que pues esas dos características, ¿cuáles eran? ¿Qué características hablamos anteriormente? Cercanía al continente y tamaño. Exactamente. Cercanía y tamaño de las islas, ¿cierto? Nos van a servir o nos pueden ayudar a entender esos procesos de colonización y extinción de especies. ¿Qué es colonización? Extinción ya hace tiempos me habían dicho la definición de extinción, pero ¿qué es colonizar? Cuando nuevas especies llegan pues, a un nuevo territorio, profe, y se quedan ahí. Exactamente. Nuevas especies llegan a un nuevo territorio y pues empiezan a incrementar su tamaño poblacional, ¿sí? Gracias, Brian. Entonces, pues esto nos va a ayudar, ¿cierto?, a entender cómo van a suceder esos procesos de colonización y de extinción de especies dentro de las islas y dentro de los parches, ¿cierto? Ya sabemos que en islas grandes o parches grandes va a haber un mayor fenómeno de colonización porque es un lugar que soporta mayor cantidad de especies que los parches pequeños, y lo mismo podemos hablar de la cercanía y de la lejanía, ¿sí? Es decir, que cuando a ustedes les toque trabajar con restauración de ecosistemas terrestres, se pueden basar también, o sea, todo esto está rondando y explicando, digamos, esas características de la forma de los parches o esas características de los parches, cómo pueden ser utilizadas. Entonces, ustedes ya saben que pueden utilizar parches grandes, pueden utilizar parches que tengan menor efecto de borde, parches que estén interconectados mediante corredores, ¿cierto? Ya saben que los mejores parches para realizar un trabajo de restauración pues son los que tengan ciertas características, ¿cierto? Cercanía al parche central o al continente, que sea más cercano, que sea más grande, que tenga, pues al ser más grande obviamente va a tener menor efecto de borde o menor influencia del borde a su ambiente interno, que de pronto también de acuerdo a el tamaño y a la cercanía al continente o al parche más grande, pues podemos hablar de diversidad, ¿cierto? Hablábamos que cómo los parches se van a influenciar el diverso al poco diverso, ¿cierto? O cuál sería más utilizable entre el diverso y el poco diverso, ¿cierto? Entonces también se puede decir que la distancia al continente o al parche más grande va a determinar la colonización, ¿sí? Entonces la distancia nos va a favorecer o nos va a afectar ese proceso de colonización de especies mediante algo que se conoce como la tasa de inmigración, ¿sí? La tasa de inmigración va a ser esa cantidad de especies que son capaces de inmigrar del continente hacia la isla, lograr llegar, sobrevivir y empezar a desarrollar ese proceso de colonización, que obviamente colonizar para una especie no humana va a ser un poco difícil. Bueno, nos queda menos de un minuto, salgamos y volvamos a ingresar.